Ok, muy bien. Este es un ejercicio que aunque es para hacer una carta, ya hemos trabajado bastante en la estructura de cartas, el estímulo es diferente, porque el estímulo va a ser un audio, ¿no? Entonces, ¿de qué va este texto? Fíjense, este es un texto tipo CELU, pero también vamos a encontrar este tipo de ejercicios en el examen CA, o sea, ejercicios donde tenemos que escuchar un audio y a partir de ese audio desarrollar un texto o hacer algún tipo de actividad escrita, ¿no? Como completar espacios, etcétera. Entonces, este texto o este ejercicio se llama Murales Mayas, ¿no? Es una actividad de audio y escritura. Y aquí vamos a escuchar un programa de radio de la BBC donde se mencionan obras de arte que se encontraron en un pueblo de Guatemala. El programa se va a pasar dos veces. El día del examen se pasa dos veces el audio. Ustedes tienen que tener atención plena para poder escuchar ese audio y no distraerse. ¿Por qué? Porque tienen que ir sacando las principales palabras de allí. Acá en la clase, si nosotros necesitamos escucharlo más de dos veces, lo vamos a escuchar más de dos veces porque no es el examen, es una clase, ¿ok? Y luego vienen las instrucciones. Usted vive en una de las casas que se mencionan en el siguiente programa de radio. Escribe una carta al ministro de Cultura. Aquí nos están diciendo quién es el destinatario de nuestra carta para solicitarle su apoyo para la conservación de las obras de artes descubiertas en el pueblo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a escuchar el audio, tomar las mejores informaciones, las palabras clave, las palabras y las frases que me describan toda la situación y vamos a elaborar una carta de solicitud, de apoyo, de ayuda para la conservación de las obras de arte al ministro de Cultura. ¿Ok? En el examen les va a decir en la página siguiente, usted tiene una hoja en blanco para tomar notas, si las necesita. ¿Ok? Entonces, bueno, en este momento vamos a escuchar el audio. ¿Sí? ¿Ok? Ok, muy bien. Vamos a escuchar entonces ahora ese audio. Los habitantes de esta pequeña casa, a unos pocos kilómetros de la capital de Guatemala, no se imaginaban lo que encontrarían debajo de la pintura de las paredes de su cocina. Un tesoro maya. La familia descubrió murales de la antigua cultura prehispánica con más de 300 años de antigüedad que muestran escenas únicas del encuentro entre españoles e indígenas. Es una evidencia realmente única que encierra no solo patrimonio tangible, que vemos que en sí la técnica de la pintura, el soporte que son los muros de las casas, el diseño arquitectónico de las casas, sino el patrimonio intangible que está implícito ahí. Pero no son los únicos. Los murales se repiten en otras casas de la comunidad maya Ixil y según los expertos podría haber más en el resto del pueblo Xajul. El objetivo de nuestros abuelos es para que los recordamos a ellos, todo lo que sufrieron pues lo dejan pintar en las casas. A pesar de la importancia del hallazgo, los fondos gubernamentales para la conservación no son fáciles de obtener y son los dueños de las casas quienes están a cargo. Lo que nosotros necesitamos es conservarlo. Esperamos el apoyo de alguien que esté interesado en apoyarnos. Por ahora, los murales dependen de la buena fe de las familias y de los $10 que pagan algunos turistas que los visitan. Ok, perfecto. Bueno, los que están viendo el video en casa, el audio va a estar disponible en el Classroom para que ustedes puedan escucharlo varias veces y tomar nota de las palabras claves. ¿Ok? ¿Ok? Bien, después que escuchamos el audio dos veces, vamos a tomar algunas palabras claves, informaciones que sean adjetivas, es decir, que califiquen, que muestren cómo es esa información que nos está dando allí. Como el audio se va a pasar dos veces, ya lo hablábamos acá en clase, pero para que lo sepan los que están viendo el video, la primera vez que se escucha hacemos las anotaciones rápido y en la segunda completamos esas anotaciones y tomamos otras ideas
porque vamos a tener la oportunidad de escuchar con más calma y con más tranquilidad. Entonces vamos a sacar algunas palabras claves. Aquí tenemos una lista que ya habíamos hecho con los chicos. Habíamos hecho esta lista. Aquí pueden pausar el video y leerla. Y habíamos hecho esta lista de acá, ¿no? Que la hicimos entre todos. ¿Ok? Entonces, una vez que tomamos esas palabras claves, que ya tenemos información, tenemos que también manejar un poco el vocabulario de pedir ayuda en español, ¿sí? ¿Ok? Acá tenemos pedir ayuda para conversar, pero también esto nos puede ayudar para pedir ayuda en las cartas escritas, ¿sí? Yo para conversar, vamos a tener dos formas aquí, ¿no? La forma informal, ¿ok? Que es para el tú o para el vos en Argentina, ¿sí? Y vamos a tener, por otra parte, la forma formal que es para pedirle al usted, ¿sí? Que en portugués sería un señor hace hora. Que entonces vamos a tener estas dos formas, ¿vale? Entonces, fíjense acá, de forma informal, ¿no? Me puedes ayudar, ¿ok? No te sientas obligado, pero te lo agradecería si pudieras ayudarme. Los verbos son los que me dicen para qué persona gramatical está conjugado. En este caso, son informales, ¿no? Podrías echarme una mano, puedes ayudarme, puedes echarme una mano. Echar una mano es ayuda, que es ayudar. Una frase que habla de ayuda. Puedes hacerme un favor, puedo pedirte un favor. Si tuvieras tiempo, podrías ayudarme. Sería posible que me ayudaras un momento. ¿Tendrías tiempo para mí? Todas estas son formas informales, ¿ok? Para el tú o para el vos. Pero cuando lo hacemos de forma formal para usted y en este caso al ministro de Cultura, pudiéramos decirle, ¿nos puede ayudar? ¿Sí? Ah, esperen ahí un momento, que se salió de la pantalla. Le podemos decir al ministro de Cultura, usted nos puede ayudar con la conservación, tananá, tananá, ¿sí? Si fuese formal para el usted, para una sola persona, ¿me puede ayudar? ¿Sí? ¿Ok? Otra forma formal sería, no se sienta obligado, pero aquí es con un C, perdón. Se lo agradecería si pudiera ayudarnos, ¿ok? Podría echarme una mano, puede, aquí sin ese, ¿no? Puede ayudarme, puede echarme una mano, puede hacerme un favor, puedo pedirle, ¿sí? Un favor. Si usted tuviera tiempo, podría ayudarme, ¿ok? Sería posible que usted me ayudara un momento, ¿ok? Y aquí también sin ese, porque es para el usted, ¿tendría tiempo para mí? ¿Sí? ¿Ok? Estas serían más o menos eh, las formas de solicitar ayuda, ¿ok? Serían las formas de ir pidiendo ayuda en español, ¿sí? Ok, esto un poco para relacionarnos con el vocabulario. Ahora vamos a leer, tenemos el ejercicio aquí, usted escuchará un programa de radio de la BBC, que fue el que escuchamos 2 veces, y la situación es que usted, la persona que está haciendo el examen, vive en una de las casas que se mencionan en el siguiente programa, que ya escuchamos 2 veces, y le escribe una carta al ministro de Cultura para solicitarle su apoyo para la conservación de las obras. Entonces vamos a leer este ejemplo de respuesta que tenemos acá. Para las personas que están en casa, pausan el video y hacen la lectura, ¿sí? Luego les voy a mostrar un poco cómo está estructurado esto, ¿vale? Bueno, en cuanto a la estructuración, vamos a ver que tenemos, bueno, es una carta, ¿no? Tiene su fecha, saludo formal, tiene todo el contenido de la carta, siguiendo las instrucciones, ¿ok? Tiene una despedida formal y una firma, ¿no? Y bueno, su cuerpo de texto completo, ¿sí?
Esa es una estructura que tenemos que tener para todas las cartas. ¿Ok? En primer lugar, nos dice, se presenta la situación, ¿sí? En segundo lugar, se presenta por las razones por las que es importante ese lugar para la humanidad. O sea, porque sería un lugar donde el ministro debería hacer inversiones, ¿ok? Se habla del patrimonio de lo tangible, de lo intangible, de la cultura, un poco de lo que estábamos conversando, ¿ok? Y de cómo se ha mantenido hasta ahora con muy poca, digamos, experiencia, ¿no? Con muy poca, con lo que decíamos, muy buena voluntad, pero muy pocos conocimientos sobre eso, ¿sí? ¿Ok? Y ellos dicen, estamos haciendo todo lo posible para mantener los murales intactos, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien, porque eso lo tiene que hacer un especialista. Y al final se le pide la ayuda al ministro, ¿ok? Agradeciendo en la despedida de antemano su colaboración, lo que pueda brindar, etcétera, 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 ¿sí? Aquí el brindar es, en este contexto, es dar, ¿no? Lo que el ministro pueda dar para ayudar, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, esa es la estructura de la carta, ¿no? Pero tenemos entonces nuestras palabras claves, ¿no? Las que habíamos sacado en la lista. El vocabulario del texto de estímulo en este caso del audio de estímulo y de las instrucciones, ¿no? Ministro de Cultura, una de las casas en las que se encontraron los murales, Tesoro Maya, describen de forma única el encuentro entre los indígenas y los españoles. Hace más de 300 años, patrimonio tangible e intangible, nuestros abuelos lo pintaron lo que sufrieron para recordarlo. Los $10 que pagan algunos turistas, necesitamos urgente el apoyo. Otra de las cosas que son importantes aquí, bueno, por supuesto, los marcadores de tiempo hace más de 300 años, entre otros que hay por ahí en el texto, los conectores. En primer lugar, además, por un lado, lamentablemente, por su parte, sin embargo, por otro lado, por esta razón, no son los únicos conectores, pero son los más significativos. Ven que el discurso está organizado, ¿no? En primer lugar, por un lado, lamentablemente, por su parte, por otro lado, ¿no? ¿Ok? Está bien estructurado, está bien organizado. Así es como deberíamos nosotros presentar nuestra carta. Además de seguir la estructura, ¿ok? Se trata un poco también de poder utilizar lo que necesitamos del vocabulario. Y algo que es importante, que ya vimos en la clase pasada y que vamos a continuar trabajando, es utilizar las situaciones condicionales. ¿Ok? Fíjense que aquí nos dice, nos gustaría saber, ¿verdad? Y empezamos a utilizar los condicionales. Sí, podría crear una comisión que se encargara, con imperfecto del subjuntivo, de preservar los murales, que esté con subjuntivo, porque es una cosa que deseamos, que esperamos, bajo su supervisión, y pueda enviar fondos para que tengamos en un futuro profesionales capacitados dispuestos a preservar este gran descubrimiento. Entonces, bueno, condicionales, ¿no? Nos gustaría. Recuerda que las estructuras condicionales siempre las vamos a tener que utilizar en este tipo de textos, ¿ok? Bien, vamos a ver, fíjense, nosotros podemos utilizar, este es otro tipo de construcción condicional diferente a la que ya hemos visto, ¿no? Verbos en indicativo con otros verbos en indicativo, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, iremos en barcos si el precio es razonable. Aquí que estoy diciendo yo que creo que puede ser razonable viajar en barco. Esto es un ejemplo X. Ya les voy a colocar ejemplos con lo que estamos trabajando. Pero la otra forma en la que podemos construir condicionales es utilizar un condicional simple con un subjuntivo, ¿sí? ¿Ok? Y además siempre vamos a utilizar el sí, que ya lo veníamos trabajando desde la clase anterior. Iríamos en barco si el precio fuera razonable, ¿ok? Aquí es si el precio es, porque estamos utilizando aquí el indicativo y aquí estamos utilizando el subjuntivo, ¿ok? Aquí creo que puede.
Aquí creo que no será razonable o no es razonable y no iremos, ¿ok? Recuerden que el indicativo siempre me va a servir para hablar de cosas más positivas y el subjuntivo me va a hablar de cosas o de intenciones negativas cuando estoy hablando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense en estas situaciones hipotéticas. Recuerden que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hablar en situaciones hipotéticas, ¿ok? Para poder construir los condicionales y para poder hacer estos textos. Además, la capacidad de hablar en situaciones hipotéticas es propia del nivel avanzado de español, es propia del nivel C1, B2, C1. Entonces, vamos a suponer que el Ministerio de Cultura escuchó nuestras peticiones, leyó la carta y ahora quiere apropiarse de las casas. Es una situación hipotética, no existe. Entonces, los vecinos pueden decir, entregaremos, por indicativo, la custodia de los murales mayas al ministro de Cultura solo si son responsables, ¿ok? Con indicativo. Otra forma, con una forma condicional, entregaríamos la custodia de los murales mayas al Ministerio de Cultura solo si fueran responsables. Es una situación en la que creo que no serán responsables, ¿ok? En la que creo que no lo vamos a entregar porque no estamos confiando en ellos, ¿sí? Para eso nos sirven los condicionales, para establecer también condiciones irreales, ¿ok? Bien, otra de las formas que podemos utilizar es con verbos en indicativo, iremos o vamos a ir en barco, y tres formas que nos ayudan muchísimo a construir condicionales con otras palabras y que nos dan fluidez, ¿ok? Siempre y cuando, en caso de que y a no ser que, ¿ok? Entonces, iremos en barco siempre y cuando el precio y después utilizamos un verbo en presente en subjuntivo. Sea razonable, haya billetes, ¿ok? A no ser que haya vuelo, ¿sí? Pero también podemos utilizar directamente con el condicional, ¿ok? Iríamos en barco siempre y cuando el precio, aquí tenemos de nuevo, siempre y cuando, en el caso de que y a no ser que. Y un imperfecto del subjuntivo. Fuera razonable, hubiera billetes o hubiera, a no ser que hubiera vuelo, ¿sí? Fíjense, yo no puedo utilizar el sí con un subjuntivo. No, 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 no. Con un presente del subjuntivo directamente no se puede utilizar. No puedo decir si haya, si sea. No. ¿Ok? En este caso, vamos a sustituir ese sí por estas expresiones condicionales. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejercicios. El mismo caso, tenemos que el Ministerio de Cultura se quiere quedar con nuestras casas por los murales. Entonces, entregaremos la custodia de los murales al Ministerio de Cultura siempre y cuando sean responsables, ¿ok? O en el caso de que sean responsables o a no ser que fueran responsables, ¿ok? Entonces, continuamos hablando de situaciones hipotéticas. Estas son frases condicionales que podemos construir para ir haciendo nuestros textos. Es bueno que siempre estemos creando historias y generándole contexto en condicionales a nuestros textos, a nuestras respuestas, porque eso nos va a aumentar muchísimo el nivel. ¿Ok? Bien,